Bienvenidos a este nuevo video. Como ustedes han podido ver, he incorporado esta serie de videos sobre algunos términos políticos y política en general, y he ido tocando algunos términos y también hablando de algunas corrientes. El propósito de estos videos es mantener, digamos, un nivel de educación mínimo desde mi humilde perspectiva acerca de algunos términos que nos pueden servir no solamente para aprender sobre política, sino también como medio de saber que nos están promoviendo nuestros candidatos en los diferentes países en los que habitamos, y al mismo tiempo conocer los términos y no criticar en forma totalmente de un punto de vista viciado o nacido desde la ignorancia algunos términos que no conocemos o no manejamos. En esta forma no es que pretende declararme muy conocedor del tema, pero por lo menos estoy tratando de aportar mi granito de arena en esta batalla cultural, y en esta forma tratando de ayudar un poco a apoyar los movimientos y las personas que creemos mucho en la libertad, me incluyo yo también, y que tratamos de hacerlo mejor para detener esta ola de destrucción de nuestras mentes, más que aunada a nuestra destrucción física también. Así que los invito a ver este video, que vamos a empezar con el primer término. Ya hemos hablado del libertarianismo, ya hemos hablado de personajes como Agustín Laje, ya hablamos también del test para ubicarse dentro de nuestras propias creencias para ver en qué parte del espectro político, y también hablamos de que existe algo más que la derecha y la izquierda. Así que los invito a ver este video y los próximos que pronto se van a ir publicando cada semana, y también los anteriores que ya tuve el gusto de publicar. Viendo nuestra serie de términos relacionados al libertarianismo, vamos a hablar el día de hoy de paleolibertarianismo, que es una de las corrientes más extendidas en Latinoamérica y en otros sitios acerca de lo que es la corriente libertaria, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a hablar de ello. En primer lugar, el término paleolibertarianismo es un término que fue creado, no es un término orgánico, fue creado como una estrategia política para unir a gente que se declaraba libertaria, pero también a los paleoconservadores. De hecho, esta ideología se identifica más con lo que se llama la vieja derecha y busca comunicar las ideas libertarias de oposición a la intervención del gobierno, utilizando mensajes que sean accesibles para las personas trabajadoras y de clase media. En la época que fue acuñado, digamos, este término por Murray Rothbard, combinaba claramente puntos de vista libertarios, libre mercado, pero con conservadurismo cultural, que eran típicos del paleoconservadurismo. Entonces, estos enfoques fueron unidos y se creó este nuevo concepto, que en muchos casos también lo identifican como un populismo de derecha o como la vieja derecha. Entonces, vamos a hablar que es una filosofía política que, como les dije, combina elementos del paleoconservadurismo y del libertarianismo. Enfatiza la libertad individual, un minarquismo o un gobierno pequeño, o sea, un gobierno limitado, y una interpretación estricta de la constitución de cada nación. También enfatiza valores sociales tradicionales y lo que se puede denominar conservadurismo cultural, como una oposición al multiculturalismo y a la corrección política. En este caso, multiculturalismo podríamos definir como la influencia clara de culturas que no son las propias de la nación. Luego pasamos a hablar de lo que son las ideas claves. Creen en una estricta adhesión a la Constitución. En el caso de los Estados Unidos se habla de una marcada defensa de la Declaración de los Derechos y la 10ª enmienda.
abogan por un gobierno pequeño, o sea, por el minarquismo, un gobierno limitado que únicamente se encargará de proteger los derechos y libertades individuales, sin afectar lo que son propiamente los modos de vivir de cada persona. Son muy críticos con la política exterior intervencionista y es así que apoyan un enfoque de este tipo. Entre las propuestas claras que tiene este gobierno, tenemos que promueven una política exterior no intervencionista, se oponen a la política exterior intervencionista y apoyan un enfoque de asuntos exteriores a la nación, y esto podría reducir el gasto militar, evitar enredos con países extranjeros y oponerse a esfuerzos de cambio de régimen inducido desde afuera del país. Lo segundo, los derechos de la segunda enmienda. Los paleolibertarios generalmente apoyan el derecho de la segunda enmienda a portar armas y se oponen a las medidas de control de estas. Tercero, un gobierno limitado, o sea, lo que se llama minarquismo. Los paleolibertarios abogan por un gobierno pequeño, un gobierno limitado, que se centra únicamente en defender los derechos y las libertades individuales. Esto podría, inducir una reducción de regulaciones, una regulación de impuestos que sean más pequeños y una privatización de servicios gubernamentales. O bien, no necesariamente una privatización, pero sí una, actuación a través de outsourcing. El conservadurismo cultural, que es que se enfatizan los valores sociales tradicionales, se oponen al multiculturalismo y a la corrección política. O sea que lo políticamente correcto que tanto mencionan los progres acá no tienen cabida. Defienden su énfasis en el conservadurismo cultural, argumentando que los valores sociales tradicionales son esenciales para mantener una sociedad libre. Cada quien tomaría partido en favor o en contra de los valores sociales tradicionales y cada quien tomaría con lo que se siente más identificado. En este sentido, el conservadurismo cultural es compatible con el libertarianismo porque enfatiza la libertad de elegir para cada uno de estos valores y se opone a la intervención de los gobiernos en asuntos personales y sociales. Es así que dicen que el gobierno no debe imponer normas culturales y que los individuos sean capaces de tomar sus propias decisiones con respecto a su estilo de vida y sus políticas culturales. Entonces es falso decir que los paleolibertarios, por ejemplo, están en contra de una persona miembro del colectivo LGBT. La diferencia es que no apoyan lo que es la ideología de género, que sería una imposición. Otra cosa importante es que dicen que también los paleolibertarios hablan del conservadurismo cultural porque de esta forma se refuerzan las estructuras de poder y no se alienan los grupos marginados, puesto que si empiezan a introducirse ciertas ideas desde centralistas, o sea, desde el gobierno, puede alienar a grupos marginados de la capacidad de manejar estos valores. Entonces, es así que se hace un énfasis en la libertad individual y en la tolerancia. Los libertarios se centran en promover esta libertad individual. En general, como se dice, este conservadurismo cultural es lo que habla más de cómo se define este pensamiento. Luego, en quinto lugar, tenemos la libertad de expresión. Cada persona, por solo ser ciudadano, es capaz de poder expresar sus ideas y es por eso que se oponen a censura o cualquier restricción en la expresión, incluso si es ofensiva o es impopular. Y lo sexto, el constitucionalismo, o sea que los libertarios abogan por una interpretación estricta de la Constitución, tal cual fue escrita. Entonces, cualquier cosa que salga de la Constitución definitivamente no tiene que ver con este movimiento. Siguiendo con sus propuestas, en pocas palabras se puede decir
que los paleolibertarios promueven los valores sociales tradicionales de varias maneras. Por ejemplo, enfatizan la libre voluntad para formar asociaciones. Ejemplo, la familia tradicional, los grupos religiosos o las organizaciones comunitarias, sin que el gobierno medie en este proceso. Todo esto lo hacen puesto que ayudan a promover los valores sociales tradicionales. Luego, apoyan la libertad de expresión, puesto que hablando de libertades de expresión como un derecho y no favoreciendo censuras o restricciones, esto puede también ayudar a promover valores sociales tradicionales, haciendo que las personas puedan expresarse diferente y libremente acerca de estas perspectivas y de estas ideas. Se centran en el localismo. Los paleolibertarios pueden abogar por un papel más fuerte de las comunidades locales, más que por un gobierno central federal, en el caso de una república federal. Eso también con el objetivo de que las comunidades se gobiernen a sí mismas con sus propios valores y costumbres. En cuarto lugar, tenemos enfatizar los derechos de propiedad. Hablan de enfatizar la importancia de los derechos de propiedad y oponerse a la interferencia de un gobierno, sea central o local, sobre la propiedad privada. En esta forma, también promueven valores sociales tradicionales, así que la gente pueda disponer libremente de sus propiedades y sus valores y sus creencias. En quinto lugar, apoyan el derecho a portar armas. ¿Por qué? Porque sencillamente también esto favorece los valores sociales tradicionales, ya que la gente se puede proteger a sí misma y a sus familias. Los delincuentes definitivamente no van a obedecer ningún tipo de control de armas. Eso es importante entenderlo. En sexto lugar, tenemos que abogan por una política exterior no intervencionista, como ya se mencionó. En esta forma también protegen los valores sociales tradicionales y en esta forma no hacen que predominen alianzas entre naciones, de forma de que se puedan establecer pacifismo entre naciones, pero problemas internos dentro de lo que sería cada país. En general, el paleolibertarianismo es una filosofía política que enfatiza la libertad individual, el gobierno limitado y los valores sociales tradicionales, si bien tiene sus críticos, ya que sigue siendo un movimiento significativo dentro de una comunidad libertaria más amplia. Los críticos argumentan que el paleolibertarianismo está demasiado centrado en el conservadurismo cultural, ignora cuestiones como los ingresos que no son iguales y la justicia social, y algunos otros critican la asociación del movimiento con movimientos nacionalistas blancos y de extrema derecha. Otros argumentan que el énfasis del paleolibertarianismo en el individualismo y en el gobierno limitado no aborda los problemas como una forma global y puede conducir a una falta de apoyo para las redes de seguridad social y otros programas gubernamentales. O sea, lo que mencionaba, de que mencionan de que no practica mucho la justicia social. Entonces, punto por punto, el paleolibertarismo es criticado porque dicen que el conservadurismo cultural aliena a algunos grupos, puesto que tal vez no necesariamente se puedan sentir identificados con esas estructuras y que las estructuras de poder existentes pueden variar, y si se mantiene en forma conservadurista, eso puede provocar problemas. También dicen de que se abogan por un gobierno limitado, y al tener un gobierno limitado, todo lo que son las redes de seguridad social ya no pueden ser mantenidas, por lo cual esa falta de apoyo para los miembros más vulnerables de la sociedad se puede ver alterada. Tercero, que su asociación con grupos de extrema derecha y los nacionalistas son los que más se asocian con este pensamiento. Eso pues puede ser, digamos, en cierta forma real, pero esa es una opción que toman estos grupos. No necesariamente es que los ideólogos del paleolibertarianismo son los que andan promoviendo que se dieran a ellos. Entonces, crean cierta preocupación, más que todo a nivel de los grupos progresistas.
Cuarto, no abordan los problemas sistémicos, ya que quieren que se enfoquen en el individualismo y un gobierno limitado. Eso hace que el gobierno no sea muy fuerte y no pueda abordar los problemas de país, cosa que también está en mucha discusión. Y por último, falta de atención a los problemas ambientales. Recordemos que el ambientalismo es una política actualmente que más que de énfasis en proteger de verdad el ambiente como tal, es una posición política. Entonces habla de que los libertarios, más que todos los paleolibertarios, no le ponen atención a este tipo de problemáticas. Entonces se han planteado estas preocupaciones como factores, digamos, muy importantes y de criticismo contra el paleolibertarianismo. Pero en general, pues muchas de estas cosas se pueden refutar en algunas formas, ya que el bien mayor, en este caso, que sería la libertad como tal y el respeto al derecho individual, pues en realidad debería de prevalecer sobre algunas de estas cosas. En resumen, el paleolibertarianismo es una filosofía política que enfatiza la libertad individual, que habla de un minarquismo, o sea, un gobierno limitado, y defiende los valores tradicionales para mantener una estructura que permita mantener una comunidad que a pesar de sus diferencias y a pesar de sus críticos sea más homogénea como una nación, y a pesar de que haya diferencias, la gente puede expresarse clara y libremente sobre sus diferencias, manteniendo cualquier cosa libre de expresarse, de practicar y manteniendo al gobierno fuera de nuestra vida íntima. Muchas gracias por haber llegado hasta el final y los invito al próximo video.